La historia no comienza con sirenas, ni con esposas, ni con una celda en Nueva York. Comienza mucho antes, cuando el poder todavía parecía eterno, cuando las puertas se abrían solas, cuando los pasillos del Estado tenían nombre y apellido, y cuando una mansión, grande, silenciosa y custodiada, se convertía en el reflejo perfecto de una élite que vivía de espaldas a un país entero. La historia comienza con Cilia Flores, una mujer que no fue acompañante del poder, sino arquitecta del mismo. Una figura que aprendió rápido que en Venezuela no gobierna quien habla más fuerte, sino quien mueve los hilos correctos en la sombra. Solamente el día de hoy. Quienes han seguido su vida política dicen que antes de que surgiera Nicolás Maduro al ámbito nacional, estaba Cilia Flores. Al principio, ella tenía un rol más protagónico que el de Maduro. Era una de las mujeres más cercanas a Chávez. 6 años mayor que su marido, Cilia Flores fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional en 2006, donde Maduro era diputado. Cilia Flores no llegó al poder por casualidad, ni por romanticismo político, ni por azar histórico. Llegó porque entendió el sistema, porque se volvió indispensable y porque supo posicionarse justo donde las decisiones no se anuncian, sino que se ejecutan. ¿Cómo fue que nos conocimos? Un muchacho pide la palabra, ¿no? Y habló y yo me le quedé mirando. Y es verdad, yo dije, oye, qué inteligente, vale. Abogada de formación, militante por conveniencia y operadora por vocación, fue una de las piezas más sólidas del chavismo desde sus primeros años. Defendió a Hugo Chávez cuando aún no era mito. Se sentó en las mesas donde se decidía el futuro del país y poco a poco fue acumulando cargos, influencia y control, todo mientras su nombre comenzaba a generar respeto en público y temor en privado. El Partido Socialista Unido de Venezuela siempre tuvo peso propio. De hecho, ella es la fundadora, a petición de Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cilia Flores tiene 3 hijos de su primer matrimonio, a quienes Nicolás Maduro se refiere como sus propios hijos. Fue diputada, fue presidenta de la Asamblea Nacional, fue procuradora general de la República, fue dirigente del partido de gobierno, y cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia, ella no se convirtió simplemente en la primera dama, un título que le quedaba pequeño, sino en la llamada primera combatiente, una etiqueta cuidadosamente diseñada para dejar claro que no estaba allí para cortar cintas ni sonreír para la foto, sino para mandar, presionar y sostener el poder desde adentro. En un país donde el poder real rara vez coincide con el cargo visible, Cilia Flores se movía con comodidad, sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer, cuándo hablar y cuándo callar, porque entendía algo esencial: el silencio también gobierna. Mucho se habla de Maduro, pero poco de su esposa, de Cilia Flores. Esta no es la primera vez que Cilia se enfrenta a la justicia. Sus familiares también tienen antecedentes penales relacionados con drogas y armas. Mientras tanto, Venezuela se hundía. La economía colapsaba, los servicios básicos fallaban, la migración se volvía masiva y la vida cotidiana se convertía en una lucha constante. Pero lejos de esa realidad, otra Venezuela seguía funcionando. Una Venezuela de residencias exclusivas, de seguridad privada, de propiedades blindadas y de lujos que no conocían inflación ni escasez. Allí aparece la llamada mansión maldita, no como un punto exacto en el mapa, sino como un símbolo. El símbolo de una clase política que predicaba igualdad mientras vivía rodeada de privilegios, de un poder que hablaba de sacrificio mientras acumulaba bienes que jamás pudieron explicarse con un sueldo público. Las mansiones, las propiedades, los espacios de lujo asociados al entorno de Cilia Flores y Nicolás Maduro no surgieron de la noche a la mañana, ni fueron producto de una herencia olvidada, sino de años de control absoluto del Estado, de acceso privilegiado a recursos, de decisiones tomadas sin contrapesos y de una impunidad que parecía garantizada. Todo era discreto, todo era opaco, todo estaba diseñado para no dejar rastro, porque cuando el poder se siente eterno, deja de preocuparse por las explicaciones. En la acusación del Departamento de Justicia, Flores aparece como protagonista en una elaborada red de narcotráfico y tráfico de armas.
Y es que siempre ha estado al lado de su esposo, ocupando un segundo plano, pero quienes la conocen la definen como un animal político que fortalecía el círculo de corrupción que rodeaba a Maduro. Y cuando Hugo Chávez ungió a Maduro como su heredero, muchos creyeron que era en Cilia Flores donde tenía puesta la mirada. Pero ninguna historia de poder es completa sin grietas, y la primera gran grieta no vino de la oposición política, ni de protestas, ni de sanciones internacionales, vino desde adentro, desde el núcleo familiar. El caso de sus sobrinos, capturados y condenados en Estados Unidos por narcotráfico, fue un golpe directo al corazón del relato oficial. De pronto, el apellido Flores aparecía en expedientes judiciales, en tribunales federales, en titulares internacionales, y lo que durante años había sido rumor comenzaba a adquirir forma, nombre y consecuencias. A partir de ese momento, la figura de Cilia Flores dejó de ser intocable. Las sanciones llegaron, el cerco internacional se cerró y el discurso del poder comenzó a sonar defensivo, repetitivo, forzado. Aún así, dentro de Venezuela, la estructura se mantenía firme, las mansiones seguían en pie y la sensación de impunidad persistía, porque el poder absoluto tiene una característica peligrosa: se convence a sí mismo de que nunca caerá, hasta que cae. El giro final de esta historia es tan brutal como irónico. La mujer que durante años ocupó los salones más importantes del poder venezolano, la misma que decidía, ordenaba y protegía, terminó enfrentando el escenario que siempre creyó imposible: tribunales extranjeros, acusaciones formales y una vida reducida a horarios, protocolos y vigilancia constante. Desorientada, acompañada de agentes de la DEA, esperaba nerviosa a su esposo, también apresado, Nicolás Maduro. Cilia Adela Flores, por más de 3 décadas, lo ha acompañado en un rol de primera dama que no ha pasado desapercibido, incluso en la caída del dictador venezolano, quien es la llamada primera combatiente. La historia de Cilia Flores no es solo la historia de una mujer poderosa, es la historia de un sistema que se creyó eterno, de una élite que confundió control con impunidad y de un poder que olvidó una regla básica: todo poder, sin excepción, termina pasando factura. No importa cuántas mansiones se acumulen, cuántos cargos se ostenten o cuántos discursos se repitan, el final siempre llega. A veces de golpe, a veces en silencio, pero siempre llega. Y así, la mansión queda atrás, el mito se derrumba y la historia continúa, no como la contaron durante años, sino como finalmente salió a la luz. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.